Hola, muy buenos días. Nos volvemos a encontrar como cada sábado para charlar sobre las novedades, sobre las noticias, sobre todo lo que le interesa al trabajador y a la trabajadora del Estado entrerriano. Una alegría, como siempre, poder encontrarnos en este espacio. Vamos a empezar agradeciéndote por estar ahí del otro lado, bueno, compartiendo este momento. Hoy te queremos contar que vamos a charlar sobre otro de los procesos que se están dando en este momento, sobre los procesos eleccionarios. Ya te contamos la semana pasada cómo resultaron las elecciones al interior del sindicato. También ahora nos encontramos en un proceso eleccionario que tiene que ver con la obra social de los trabajadores y de las trabajadoras del Estado entrerriano. Y vamos a charlar con un compañero que está muy involucrado en el tema, dirigente de UPCN, que ya te vamos a contar un poquito más después de esta brevísima tanda que vamos a hacer en este momento. Si sos afiliado al sindicato, podés acceder a regalos de nacimiento y casamiento. Solicitá turno al teléfono de atención al afiliado al 0343 155 16 26 55. ¿Debés contestar un oficio? ¿Tenés un sumario? ¿O te llegó una citación? En UPCN contamos con asesoría legal laboral de forma gratuita. Acércate a calle Santa Fe 463 o solicita turno al 0343 155 16 26 55. UPCN, el gremio fuerte de las y los trabajadores estatales. El que te escucha, te representa y te defiende. El que está a tu lado. Tu sindicato, el que propone acciones para mejorar tus condiciones laborales y que se cumplan. Pionero en la lucha contra la violencia laboral, inclusivo y abierto al diálogo. Orgullosamente, UPCN. Bueno, estamos de vuelta y hoy vamos a hablar de un tema de interés cotidiano. Ya te veníamos contando, te veníamos adelantando un poco que hay un proceso eleccionario más en curso. Te contamos todo sobre las elecciones de nuestro sindicato y ahora vamos a hablar con nuestro compañero Fabián Monzón, que es director de IOSPER en el tramo activos del Poder Ejecutivo y dirigente, ¿no?, de nuestro sindicato, sobre las elecciones que se están dando en la obra social. Le vamos a dar la bienvenida. Primero, ¿cómo estás, Fabián? Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, es una alegría compartir con vos este espacio. Y bueno, preguntarte un poco sobre cómo se está, antes de empezar con el proceso eleccionario de IOSPER, que entendemos que es de interés para toda nuestra audiencia, preguntarte un poco sobre cómo viviste las elecciones al interior del sindicato. Nosotros estuvimos mostrando en el programa anterior un poco una síntesis, algunos de los testimonios, pero bueno, queríamos preguntarte a vos también cómo lo viste, cómo lo viviste. Bueno, en realidad, uno ya tiene varias elecciones encima, ya sean políticas, pero en este caso, cada vez que hay elecciones en el sindicato, hay una adrenalina distinta. Particularmente me causa mucha alegría el hecho de que cada 4 años podamos democráticamente resolver quiénes son los compañeros que van a conducir el sindicato, la Unión del Personal Civil de la Nación, por 4 años más. En este sentido, creo que las elecciones del otro día han sido muy claras en lo que hace a la expresión de nuestros afiliados y qué es lo que eligen, digamos, como representación gremial. Y en esto también me parece que vale la pena hacer una acotación,
porque no es una elección cualquiera, es una elección del sindicato más importante de la provincia de Entre Ríos, representante de los compañeros que son empleados del Poder Ejecutivo en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos. Por lo tanto, es una elección que había concitado interés, que tuvo, como todos los procesos eleccionarios, un trabajo de campo, un trabajo de militancia, y ese día realmente un día de mucha alegría, muchísima alegría, porque ya te digo, representa, para quienes hace mucho tiempo estamos en esto, representa la vida misma de lo que hemos hecho, y representa fundamentalmente a partir de esa elección por parte de los trabajadores, la síntesis de un trabajo que hace que el trabajador vuelva a volcarse en una elección sobre los representantes que conducen, en este caso, los destinos de la Unión del Personal Civil de la Nación. Así que no mucho para decir, es decir, primero agradecer, como siempre, la confianza que nuestros afiliados, nuestros compañeros depositan en nosotros y como siempre comprometerse y comprometernos cada uno de nosotros para seguir dando lo mejor para el crecimiento y para que nuestros compañeros tengan la mejor representación en la provincia de Entre Ríos. Has participado ya de algunas elecciones, ¿no? Algunas elecciones, sí. ¿Cuántos años en el sindicato? El otro día pensaba, yo la primera elección que participé en la Unión del Personal Civil de la Nación fue la elección del año 93, que fui candidato como noveno vocal de la Unión del Personal Civil de la Nación. Y José había participado ya de la elección del año 89. Yo llego a UPCN en el año 89 también, es decir, con el proceso eleccionario en marcha de ese mismo año, con un sindicato de 700 afiliados. Hoy recordarlo es una cuestión media romántica, hasta no es nostalgiosa, porque lo que tenemos hoy es lo que siempre quisimos, es decir, la nostalgia al revés, claro. La añoranza sería en todo caso, pero me parece que se ha crecido mucho, se ha trabajado muchísimo, muchas elecciones, todas distintas, todas con un motivo diferente y un tiempo diferente. Hoy vivimos una realidad política, una realidad económica, una realidad social muy compleja, donde los cuestionamientos se dan en todo orden, y tener una elección como la que hemos tenido me parece que de alguna manera nos afianza en un camino que debemos continuar, que no debemos desfallecer, fundamentalmente, pero ya no por una cuestión personal, creo que por una cuestión colectiva, que es la representación de nuestros compañeros afiliados de la Unión. Y por qué no, de todos los trabajadores entrerrianos. Hay una pregunta que le hacemos siempre a los compañeros más andados así dentro del sindicalismo. No, así más viejo. No, digo con más experiencia acumulada, que tiene que ver con los cambios que han observado en todo este proceso, ¿no? Me imagino. Vos mencionabas recién de un gremio de 700 afiliados a uno de más de 10.000. La verdad que si yo me pongo a contarte anécdotas, te puede ir dando cuenta de cuáles son los grandes cambios que ha tenido. Bueno, primero, ha habido cambios, como te decía, cambios políticos, cambios sociales. El avance de las tecnologías nos permite tener una representación totalmente diferente. Atravesamos una pandemia que nos puso en un lugar que nos interpeló como sociedad, que nos llevó realmente a buscar alternativas que nosotros mismos no conocíamos. Atravesamos otra pandemia un poco más amarilla, digamos, también, que nos llevó a estar en algún tiempo, pero también vivimos los años 2000, donde fuimos sometidos a la ley 9235, pero un poquito más allá vivimos la ley 8706. Es decir, cuando uno realmente mira la matriz, el sindicato está para lo que tiene que estar, y que es para defender al trabajador en todas las cuestiones. Después hay toda una cuestión
que es de cosmética, es decir, la computadora es cosmética, el hecho de que el UPCN tenga más de 20 autos y que los compañeros vayan a hacer su trabajo como debe ser, en un móvil para recorrer, antes lo hacíamos a pie, con José salíamos en un Citroën a recorrer la provincia o en colectivo, entonces todo eso que UPCN ha crecido ha sido una cuestión cosmética que se ha ido adaptando a los tiempos. Ahora, en lo que hace a su filosofía, en lo que se hace a la raíz que tiene la Unión del Personal Civil de Nación, que es la defensa de los trabajadores, eso no ha cambiado, porque la defensa de los compañeros con la 8.706, con la 9235, con el 233, muchos números que en síntesis significaban dejar gente en la calle, significaba desde el otro lado tener un sindicato que pudiera dar la respuesta, contestar de la manera que debía hacer ante determinadas situaciones. Hoy hay cosas que son impensadas. Yo el otro día decía, tomamos con una naturalidad el hecho de hablar de las paritarias, pero créeme que hace 15 años atrás era impensado hablar de paritaria, porque no existían. O sea, lo vivíamos a nivel nacional, sabíamos que los compañeros a nivel nacional, las paritarias nacen en Santa Fe en el año 83 por primera vez, después llevan en el gobierno de Menem en el año 95 a nivel nacional, y recién en el año 2007 llegan a la provincia de Entre Ríos, digamos, los convenios o las convenciones colectivas. Y eso también fue un trabajo de la Unión del Personal Civil de la Nación. Entonces hoy vos ves todos unos compañeros con 10 años de antigüedad que hablan de la paritaria como una normalidad total. Y en realidad antes había que ir a golpear la puerta del gobernador para que te atendiera y para poder resolver temas salariales, y en muchas veces era que nos mandaban una cartita diciendo le vamos a dar el 5% de aumento, y pero esto no alcanza y tenías que salir a patearla. Hoy tenés la posibilidad de discutir, es un marco totalmente, por eso, cambio, miles, todo, te lo tengo que contar para que veas lo que era aquello, digamos, es otra cosa. Podríamos hacer como 3 programas. Exactamente, pero en el fondo, en la raíz, creo que UPCN no ha modificado su esencia. Y eso es lo que nos ha hecho un gremio sustentable, previsible, el gremio que la gente elige y prefiere todos los días. Recién mencionabas esto de, bueno, los cambios a los que nos enfrentó la pandemia, hablando de cambios políticos, sociales y económicos. IOSPER, en el medio de la pandemia, ¿cómo fue ser, en este caso, estar como director de IOSPER en el medio de la pandemia? Y bueno, ¿qué desafíos se enfrentan por ahí en ese IOSPER marco? En la pandemia fue uno de los únicos organismos que mantuvo las puertas abiertas con lo que fue toda la cuestión de la reducción de la dotación de los trabajadores, pero dando el servicio, manteniendo las puertas abiertas para garantizar la salud de nuestros afiliados. Pero no es solamente la pandemia lo que a IOSPER le ha tocado enfrentar, atravesar, es decir, IOSPER es una obra social que el mes de mayo cumplió 49 años, 49, ya va a tener 50 años esta obra social. Es decir que su creación, el pensamiento de quien algún día ideó una obra social solidaria para los trabajadores, fue realmente con una visión de futuro interesante. Ahora, el futuro llegó, el futuro, digamos, de aquellos tiempos, lo estamos viviendo nosotros como presente, y nosotros tenemos que ir diagramando una obra social para un futuro de 50 años. Y es impensado que dentro de 50 años nos sigamos manejando con los 50 años de atrás, con una ley que en este caso ya se ha transformado vetusta, es decir, es una ley que está incomodando ya a la obra social. Primero por lo que hace a cómo establece determinadas cuestiones a la hora de lo que es el sistema de financiamiento, por ejemplo, de la obra social. Mantiene el mismo concepto, los servicios que el IOSPER brinda hoy son servicios que están
a la altura del año 2022, pero el concepto de financiación, la financiación propiamente de la obra social es desde hace 50 años atrás. Claro. Es como pensar en el año 2070 que se esté regulando una obra social o cualquier cuestión con algo que nosotros escribamos en el día de hoy. Es muy difícil, entonces entramos en toda una situación compleja. Y aparte, en los últimos años, es decir, las corrientes políticas e ideológicas han, por ejemplo, en el año 2015 al año 2019, la salud se tiró al mercado. Y los subsistemas tuvieron, su sistema de salud, como puede ser la obra social, tuvieron que buscar la manera de ver cómo resolvían la situación que económicamente le era ajena, que no se puede arreglar. A ver, yo insisto en esto, el IOSPER tiene una sola fuente de financiación, que es el aporte de nuestros compañeros a la obra social, que está atado al salario de nuestros empleados. Entonces, en el año 2020, por ejemplo, la obra social, los trabajadores del Estado no tuvimos un solo aumento en el año 2020. No nos tenemos que olvidar, hace 2 años atrás, la obra social no tuvo ningún financiamiento extraordinario, se manejó con el presupuesto 2019, pero hay una realidad. Si usted mira cuánto aumentaron los medicamentos en ese periodo 2020, o sea, cómo aumentaron las cosas en ese tiempo, del año 2015 al año 2021, yo siempre lo digo y parezco hasta reiterativo, pero me parece que es importante que esto lo hagamos carne, lo entendamos, porque los trabajadores del Estado debemos defender la obra social, porque es la única que nos va a dar respuesta. Mire, en el año 2015 al año 2021 se perdió el 56% del poder adquisitivo de la obra social. Esto es un montón de plata para la obra social. Ahora, con los costos que tiene la salud. Los costos siguieron aumentando y siguieron por el camino del aumento de la inflación, el dólar aumentó del 2015 al 2021 el 707%, y esto afecta directamente en los precios que tiene que la obra social afrontar. Entonces, realmente en ese marco es que la obra social llega a estos tiempos. Pero fíjese, ¿nos quedamos en el lamento? No, no, porque si no tendríamos una obra social cerrada, una obra social sin respuesta. Y ayer, día atrás, pero ayer nos cae la ficha y la verdad que emociona a veces. Y yo la verdad que me he transformado en defensor de la obra social y pasaría la vida hablando de la obra social y de las cosas buenas que tiene la obra social. Se hizo acá en la ciudad de Paraná, es decir, ¿cómo es cuando mancomunadamente quienes tenemos la responsabilidad de llevar adelante determinadas cuestiones y trabajamos organizadamente, mancomunadamente, haciendo un esfuerzo, podemos hacer grandes cosas? En la ciudad de Paraná se realizó una operación que se realizan muy pocas en el mundo. Es decir, una operación que lleva de 2 tiempos, que fue un compañero con una insuficiencia cardíaca y una fisura, para que se entienda, lo que una fisura en la aorta, digamos, ascendente y descendente. Es decir, una cosa que un afiliado de 58 años que vos decís, ya está. Sin embargo, hubo un médico, al cual le mando un saludo, no lo nombro por respeto, pero tiene mi respeto realmente por el trabajo que hizo, que se puso al hombro esta cuestión, la obra social, y se hizo cargo de los costos, y esto lo voy a decir, 5.800.000 pesos. Lo digo porque a veces terminamos discutiendo cuestiones que yo siempre digo que el que puede más puede menos. Entonces hay que discutir a veces por cuáles son la raíz de algunos problemas que tiene la obra social. A veces son obviamente producto de que la obra social no es una isla que vive estos tiempos, pero también a veces, como también en el día de ayer atendí a una compañera que venía con un problema, con una necesidad real,
de una operación, y la operación estaba pedida para el 19 de abril y era una cuestión urgente. Claro. Entonces usted dice, ¿cómo el IOSPER se demoró hasta el 19 de abril? Y la señora venía enojada con el IOSPER, era lógico, ¿cómo desde el 19 de abril el IOSPER no le va a contestar? En realidad, el IOSPER había contestado. Claro. Lo que pasa es que hay algunos otros, por un lado están algunos que la verdad que, como el doctor de ayer, que lo voy a decir, el doctor Rosetto, la verdad que hizo un trabajo magnífico, y otros que generan la necesidad para poder justificar algún cobro que no es debido. Nosotros tenemos una ley que no se ha reglamentado, que es la ley Antiplus, y que deberíamos trabajar en eso. La obra social lo ha hecho, venimos trabajando en ese sentido, y generan alguna necesidad por parte para poder decirle, bueno, mirá, si tenés esta plata, lo resuelvo. Entonces, estas son dos aristas, dos cuestiones del mismo problema que debemos resolver, y con esto no significa que la obra social no atraviese, digamos, situaciones complejas todos los días. Ahora, la obra social por tercer año consecutivo tiene saldo a favor, no es sustentable, es previsible, y esto es un trabajo que se viene realizando primero con mucha transparencia. Usted cualquiera puede entrar a la página del IOSPER y consultar los números del IOSPER y ver en qué se gasta cada uno, no solamente porque yo escucho por ahí que dicen lo que se gasta en sueldo en la obra social. La obra social del IOSPER es también de los únicos organismos de la provincia de Entre Ríos que tiene un presupuesto destinado al pago de salario menor al 10%. Claro. Es decir, usted está en el tema y sabe que el promedio en la paritaria se discute cuál es el promedio que tienen los organismos de la provincia de Entre Ríos de pago de salario cuando ejecutan el presupuesto, y es cercano al 60-65%, y la obra social no llega al 10%, 9,6%. Entonces, esto es la transparencia, esto es cuidar la obra social y buscar siempre alternativas para que nuestros afiliados les llegue del aporte que hacen lo mayor que se pueda, porque también la obra social tiene algún como ente jurídico, como ente prestacional, tiene que pagar salario. Este también ha sido un tema para nosotros muy importante, es decir, nosotros el último día del mes estamos pagando los salarios de los trabajadores. ¿Es lo que tenemos que hacer? Sí, es lo que tenemos que hacer, pero no todos lo hacen, es decir, no todos se fijan y cumplen. A ver, al 23 de mayo al 23 de mayo no tenemos ninguna deuda con los prestadores, cero. Si teniéramos que cerrar el IOSPER, nos vamos tranquilos porque no le debemos nada a nadie, no le debemos un peso a ningún prestador de la obra social. Es interesante esto que vos mencionás, Fabián, porque tendemos como a simplificar problemas que son realmente complejos, y cuando vos lo vas desarrollando como que eso queda expuesto. Muchas veces como que los análisis que se escuchan, digo, bueno, no sé, las fallas de la obra social son tales, bueno, también hay que administrar en este contexto, con estos recursos, con este marco normativo. Es una cuestión que se evidencia con lo que vos contás. Te quería consultar así en estos minutos que nos están quedando. Estamos en un proceso eleccionario dentro de IOSPER. Bueno, ¿cómo viene ese proceso en general? Y desde este piso que por ahí un poco vos nos estabas comentando, desde estos logros, desde esta regularización, ¿qué se proyecta de acá en adelante? Digamos, ¿cuáles son las posibilidades en ese marco? El 6 de julio son las elecciones, cada 4 años se hace elecciones a la obra social, el 6 de julio son las elecciones. El gremio al que yo represento me ha pedido nuevamente que me postule, digamos, para seguir estando dentro del directorio. Yo la verdad que me siento muy honrado y he aceptado nuevamente el desafío. Y por eso te decía hace un rato, no es que uno se quede en el lamento y ya está, no.
tiene que seguir renovando las ideas, lo hablábamos recién, se vienen desafíos nuevos. Lo que no hay que perder es la esencia, es decir, nosotros tenemos una dirección que claramente y es netamente humana. Nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo con nuestros compañeros, el compañero que va a ver al director o al equipo de trabajo del director siempre es atendido. Eso es lo que esencialmente el primer desafío que tengo. El otro desafío, que ya es de orden colectivo, es hacer que la obra social siga siendo sustentable a través de los años, que dentro de 50 años quienes les toque transitar la administración pública en la provincia de Entre Ríos sigan teniendo un IOSPER en un marco como el que se da hoy, muy desfavorable. Esto pensarlo es difícil, pero es necesario y lo debemos hacer. Y por otro lado hay cuestiones que han quedado en el tintero que son desafíos y proyectos que tenemos. Por ejemplo, esta gestión que nosotros estamos llevando adelante, hemos empezado en estos últimos meses a trabajar sobre lo que es el Centro de Rehabilitación Neurológico en la ciudad de Paraná. IOSPER tiene hace 25, 26 años cerrado una casa que está en calle Buenos Aires, que ahí se expendían órdenes para nuestros afiliados en aquella época. Y bueno, allí estamos, ya hicimos las demoliciones previas al trabajo, entonces pretendemos darle continuidad a ese trabajo y tener el primer centro de rehabilitación en la provincia de Entre Ríos para los afiliados de la obra social y para todos los entrerrianos también. Un trabajo como lo que se hizo en Semener, porque nosotros somos los responsables de que el Semener exista. Y también, por ejemplo, hay una demanda importante de nuestros afiliados del interior por tener un alojamiento en la zona de Villa Libertador, de Puigari. Lo vamos a hacer, ya estamos trabajando en ese sentido. Y fundamentalmente otro tema que también es de suma necesidad para nuestros afiliados, pero ya de la costa del Uruguay, estamos trabajando para la construcción de un sanatorio propio, es decir, un centro prestador que sea propio de la obra social y que también de alguna manera salga de alguna forma a regular el mercado, digamos, que en la costa del Uruguay siempre, no sé si es por la influencia de la Ruta 14, la verdad que no sé, pero siempre es más complejo la relación con la obra social. En estos tiempos nomás hubo, hace unos días atrás, un aviso por parte de la Cámara de Concordia que tuvimos que resolverlo y que se resolvió, pero parece que antes de discutir los prestadores han tomado ahora la forma de decir te corto los servicios y después discuto, y en realidad nosotros siempre hemos estado abiertos al diálogo, creemos que por ahí pasa la cuestión, el tema de los odontólogos, es decir, el tema de los odontólogos yo ya lo he dicho, que es un problema que es ajeno a la obra social, pero tenemos que resolverlo, es decir, no nos quedamos en el hecho de que no tenemos nada que ver, no, tenemos que salir a resolverlo. Y de hecho estamos muy cerca. Te tengo que interrumpir porque se nos termina el programa. Bueno. Pero la verdad es que tenemos como para hacer 3 programas más y vamos a hacer, seguro, uno más vamos a hacer, porque el tema es realmente interesante para nuestra audiencia, para todos los afiliados y afiliadas. Me gustaría resaltar y para cerrar un poquito esto que vos decís, que esto es la obra social de los trabajadores y de las trabajadoras y está administrado por los trabajadores. Es la única en la República Argentina, es decir, este sistema que es representativo y que está definido su conducción por los trabajadores, es la única obra social en la República Argentina que lo tiene. Tenemos que defenderlo. El 6 de julio hay que ir y votar. Y en esto, de verdad lo digo, porque uno ya quiere el IOSPER por sí mismo. No importa si los del Poder Ejecutivo no lo votan a Fabián Monzón. Claro. Tienen que querer la obra social porque es de ellos. Y cuidarla. Es parte de nuestro salario. Y siempre entender que del otro lado no todos son buenos. Si tengo para una anécdota chiquita, una compañera jubilada, ella que fue a verme al IOSPER, me dijo, qué bueno el prestador que me atendió, yo no me alcanzaba, no pude venir a sacar la orden, no se la podía llevar, y él cobra 2.000, pero como yo tenía 1.000 nomás me cobró 1.000. No era tan bueno, te sacó los 1.000 que tenía, es decir,
Entonces, los que te van a defender están siempre de este lado. Y del otro lado también hay gente con mucho saber, hay gente que tiene que cobrar por lo que hace, ¿cierto? No es que son tan malos porque quieren cobrar, no. Es porque a veces no se respetan los convenios. Y en eso es lo que nosotros estamos parados, en defender la obra social, porque ahora esta obra social tiene conducción y manejamos la lapicera nosotros, no la manejan los de afuera, la manejamos nosotros. Y en eso es lo importante que tienen que tener nuestros compañeros, y por eso les pedimos que nos acompañen y nos apoyen, porque no estamos para ver cómo le decimos que no, estamos para que tengan una obra social sustentable en los años, en los tiempos. Totalmente. Muchísimas gracias, Fabián. Gracias a usted. Bueno, con vos que estás ahí del otro lado, también te agradecemos por compartir este programa. Esperamos encontrarnos con más información el próximo sábado. Deseamos que tengas una excelente semana.